Qué nervios. Tanta gente. Es un lindo auditorio. Buenos días, en primer lugar. Doctora Inés Gárate, presidenta de la comisión organizadora. Doctora Tarsila Cruz, vicepresidenta académica. Doctor Luis Enrique Carrillo, vicepresidente de investigación. Muchas gracias. Colegas, estudiantes, han venido hoy día en la mañana para conmemorar varias cosas. Yo les voy a dar algunas palabras que espero les resulten gratas, les resulten significativas, especialmente que no les aburra lo que les voy a decir. Miren, yo estoy bastante emocionado. He venido acá a Barranca muchas veces. Esta es una vez muy especial para mí. La semana pasada no sabía si podía venir, porque la emergencia climática no hizo fácil que uno se pudiera movilizar. En mi entorno de amistades y familiar me decían, pero si no vas a poder salir de Lima, porque todo estaba cortado. Y aquí estoy. Aquí estoy hoy día porque tengo un compromiso desde acá adentro, con Barranca, con la Universidad Nacional de Barranca, porque efectivamente, doctora Tarsila, doctora Inés, doctor Luis, he visto crecer cómo esta universidad poco a poco ha ido con el gran trabajo muy comprometido de sus autoridades y docentes, poniendo cada vez mucho empeño, a veces en condiciones muy difíciles, para que esta universidad crezca y sea para ustedes un lugar de aprendizaje. Se pueden dar cuenta también que mi voz está un poquito frágil. Tengo la garganta un poco irritada desde hace un par de días, pero no me iba a perder venir hoy día de ninguna manera. Así que me van a aguantar un poco con la garganta un poco irritada. Tengo un vaso de agua acá que me va a acompañar. Y eso es confianza, eso es compromiso, eso es cariño con ustedes. Y eso es complicidad también con el proyecto, que es una universidad. Voy a presentar una conferencia magistral, es cierto, pero quisiera decirles primero algunas palabras y necesitaría el micro en este momento, el que está acá abajo. ¿Me escuchan? Ok, ahora sí me escuchan. De todo lo que han dicho acerca de mí, he tenido primero mucho roche, pero de todo lo que han dicho, yo creo que lo principal es qué cosa me mueve a ser profesor. O sea, ¿de dónde viene la energía para dedicarse a la educación? Eso es lo primero que quiero compartir con ustedes antes de pasar a la exposición, que tiene ese título, ¿no? ¿Por qué son importantes los estudios generales? ¿Qué me mueve para dedicarme a la docencia? A mí lo que me mueve es que probablemente no haya mejor ni mayor gratitud en la vida que hacer lo que a uno le apasiona. Eso en primer lugar. ¿Qué cosa me apasiona a mí? Me apasiona la educación, me apasiona la docencia, me apasiona aprender. Y con la pasión que siento por aprender viene todo lo demás, como una escalera que lleva a la otra. Y eso lo veo en ustedes y espero que también en ustedes sea algo que crezca con pasión, que crezca con muchas ganas, con curiosidad por aprender, por saber cada vez más, por ser cada vez mejores en aquello que han empezado a estudiar. Si le ponen pasión a lo que estudian, todo lo demás viene solo. Los idiomas que puedan aprender, los grados académicos que puedan adquirir, lograr con el tiempo. Y algo que va de la mano también con estas primeras palabras hacia ustedes es que no pierdan de vista que este país necesita de buena gente. Necesitamos mucho como país de gente comprometida con su desarrollo. No es una época fácil. No solamente ha venido la pandemia hace unos años. Yo empecé a venir a Barranca justo antes de la pandemia. Ahí las conocí, trabajando con ustedes, trabajando con las colegas que están acá delante.
Y después vinieron esos 2,5, 3 años tan difíciles para todos. Nos cortó como si fuera un gran paréntesis y la vida pues tuvo que reordenarse nuevamente. Hemos tenido la pandemia. ¿Desde hace cuántos años el país vive de crisis en crisis política? Más o menos 5, 6, 7 años. Es como si las cosas no avanzaran en este país. ¿Y para qué está la educación? Para creer, para tener esperanza. Educar tiene mucho que ver con cultivar. Barranca está en un valle fértil. Cultivar implica sembrar. Sembrar implica esperar que algo crezca. Eso es enseñar para un docente. Sembrar. Sembrar semillas de saber. ¿Dónde y para quiénes? Para ustedes que acaban de ingresar. Para que ese saber crezca en ustedes. Y cuando crezca, que ese saber alimente como fruto, no solamente a ustedes como personas, no solamente a las familias que están detrás de ustedes y que son tan importantes en el apoyo que ustedes necesitan para ser buenos profesionales, sino también en el país. Yo les pido como primera palabra en esta ceremonia tan bonita, tan grata y entrañable para mí, que no dejen de creer que el saber vale la pena, que el saber honesto vale más todavía la pena, que crecer con lo que uno va aprendiendo probablemente sea la alegría más bonita que puedan tener. Y que no pierdan nunca de vista que en lo que ustedes aprendan no esté lejos la posibilidad de que ustedes colaboren con el desarrollo de este país que tanto lo necesita y de manera más particular con la región donde está la Universidad Nacional de Barranca. Esta es una región bonita, bonita en verdad. Y este auditorio tiene el nombre de una gran pintora, no sé si la conocen, Tilsa Suchilla. Los auditorios tienen nombres y a veces uno pierde de vista por qué está el nombre. No pierdan de vista el nombre, porque Tilsa Suchilla fue una pintora de la zona, Supe. La biblioteca está dedicada a Blanca Varela, que tuvo una relación entrañable también con esta zona. 2 grandes mujeres. Y hay más nombres vinculados con la Universidad Nacional de Barranca. No pierdan de vista que este es su lugar, que esta es su tierra y que el futuro va a depender muchísimo de ustedes. Bueno, ahora sí, la conferencia. ¿Por qué son importantes los estudios generales? Ustedes están entrando a la universidad recién. Recién van a empezar su ruta académica. Y los estudios generales es aquello que uno empieza a llevar como cursos antes de que ustedes se dediquen a estudiar para la profesión. Entonces no les voy a hablar como futuros abogados, tampoco les voy a hablar como futuros ingenieros o como futuros profesionales de la salud o de la contabilidad o de la economía. Les voy a hablar primero como personas. Porque los estudios generales están dedicados a la persona, en primer lugar, no al profesional, aún. Es la persona que se cultiva, aprender es cultivar, es la persona que se cultiva para la profesión. Pero primero está este momento donde la persona es el eje. De eso trata, en buena cuenta, la conferencia magistral. Pasamos a la siguiente, por favor, si me ayudan arriba. He dividido esta conferencia en 3 partes. Tiene que ver primero el contexto, para responder a la pregunta por qué son importantes los estudios generales. En primer lugar es el contexto, después viene la naturaleza de los estudios generales y la tercera y última parte tiene que ver con su sentido, su importancia. ¿De acuerdo? Contexto. Con el contexto, acá hay un dato muy claro. ¿Qué edad tienen ustedes al momento de ingresar a la universidad? Yo calculo que es más o menos 16, 17 años. Más o menos. Hay algunos viejonazos quizás. Pero normalmente es 16 o 17 años. Yo soy decano de la Facultad de Estudios Generales Letras en la Universidad Católica en Lima.
Es una facultad enorme, son 6.000 estudiantes en la facultad, es muy grande. Acaban de ingresar 1.500 cachimbos, solamente a estudios generales letras. He estado con ellos la semana pasada y la edad promedio es 16. Ahora quisiera que con la siguiente diapositiva, por favor. Eso es lo que tenemos en el Perú. Tenemos una edad de ingreso al colegio alrededor de 5 o 6 años, educación primaria 6 años, el inicio de la educación secundaria a los 12 años, vienen 5 años secundaria y todavía no tan rápido. La anterior, por favor. Y cuando salimos de la educación secundaria en el Perú, salimos entre 16 y 17 años, que es más o menos, como les digo, la edad de ustedes. Yo ingresé a los 16 a la universidad también. Somos muy jóvenes para ingresar a la universidad. Hay familias que están detrás de que salgamos de la universidad rapidito y celebran que alguien pueda ingresar a la universidad y sale en el periódico incluso. Joven, genio, genia, ingresó a la universidad a los 12 años. Ahí hay un error. Entiendo el orgullo familiar, pero hay un error cuando se piensa que está bien ingresar a la universidad a los 12, 13, 14 años. Y hay un asunto para pensar cuando se ingresa a la universidad a los 16 años. Fíjense con la siguiente diapositiva. Ahora sí, la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Miren la edad de ingreso a la universidad en los diferentes países de la región. En Argentina, en Brasil, en Chile y en México, la edad de egreso del colegio es 17-18. Es un año más. Ese año ustedes pueden decir no es nada, pero en verdad sí es algo, porque tiene que ver con la maduración de la persona. Tiene que ver con todavía pasar con mayor conciencia ese periodo complicado que es la adolescencia. Buena parte de ustedes son todavía adolescentes. No hay ninguna ofensa con eso, ¿no? Nada. Simplemente es un periodo de la vida. La adolescencia es un periodo todavía de crecimiento, de lograr todavía terminar de desarrollar quién soy, qué quiero, cómo entiendo el mundo. La universidad, por lo tanto, se ingresa en estos otros países de la región un año después, con un año más de maduración. Un año más de maduración no es poco en esta edad. Solamente Colombia va de la mano con Perú. Todos los demás países es un año más. Pero Colombia tiene 6 años de educación secundaria. Nosotros tenemos 5. La siguiente, por favor. Y cuando uno va al hemisferio norte, uno se encuentra que en Alemania se egresa del colegio a los 18 o 19, 2 años más. Son mayores, están más maduros. Y si vemos en España, Francia y Reino Unido, estamos igual, con por lo menos un año más. Ingresamos muy jóvenes a la universidad en el Perú y eso necesita algo para que el paso del colegio a la universidad termine de alcanzar la maduración que ustedes necesiten para aprovechar mejor sus estudios. La siguiente. En Estados Unidos es igual, 17 y 18, y con los datos que están abajo se pueden dar cuenta que lo que es el high school, o lo que es algo parecido a un college, en Estados Unidos es un periodo de 2 a 4 años antes de dedicarse a estudiar ingeniería, a estudiar derecho, a estudiar cualquier otra disciplina. En todos los países se dan cuenta, hay algo que está sucediendo y que en el Perú no está del todo bien todavía consolidado, que es el paso del colegio a la universidad. Me detengo un momento antes de pasar a la segunda parte. El paso del colegio a la universidad no es un tránsito cualquiera, es un tránsito en el proceso de vida. Ustedes no pueden entrar a la universidad pensando que están todavía en el colegio. Eso no puede pasar, ¿cierto? Eso no puede pasar. Dedicarse
a esta nueva etapa implica un cambio de actitud en ustedes. Nadie va a estar detrás de ustedes para estudiar. Nadie. Ustedes van a tener que aprender para ser buenas personas y buenos profesionales, solas y solos. Eso es autonomía, eso es maduración. Eso lo tienen que traer ustedes. Y lo van a traer si y solo si entiendan que hay algo que tienen que poner ahora nuevo, ahora que están en la universidad, porque ya no es el colegio. Ya es otra dimensión. Eso tiene que ver la segunda parte. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Tiene que ver, como les dije, con la naturaleza de los estudios generales. Esta es una palabra que no significa mucho en sí misma. Estudios generales. ¿Estudios generales de qué? De eso trata. Muy brevemente, en verdad. Quiero que el mensaje entre bien, se entienda, antes de darles mucha información. La naturaleza de los estudios generales tiene que ver con el tipo de estudio que ustedes van a hacer en los estudios generales. No todas las universidades los ordenan de la misma manera. Aquí se ordena de una manera y de donde yo vengo se ordena de otra. Yo soy decano en una facultad de estudios generales donde los estudiantes pasan 2 años en estudios generales antes de pasar después a las facultades. Cada universidad tiene una manera de ser. Y lo que voy a tratar de identificar es, aunque tengamos estudios generales diferentes, ¿qué tendría que haber de común? Así sean diferentes. Eso tiene que ver con la naturaleza de los estudios generales. Siguiente, por favor. Y hay un concepto que les pido prestar atención. Cuando hablamos de estudios generales hay algo que tiene que suceder con los estudios. De todos esos cursos vinculados con los estudios generales, algo tienen que tener en común estos cursos vinculados con los estudios generales. Eso que deben tener en común es lo siguiente, que tienen que estar dirigidos a formarlos de manera integral. Ese es el concepto base con los estudios generales, la formación integral. Sea cual sea el curso, tendría que estar diseñado y dirigido para que ustedes se abran como personas al conocimiento de manera integral. ¿Qué significado tiene eso? Es lo que voy a tratar de presentarles en las siguientes diapositivas. ¿Hasta acá voy bien? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O es un poco raro? No lo es tanto, espero. Y espero que me tengan paciencia un rato más. No falta mucho, falta la mitad. Pero no les ha aburrido tanto hasta ahora. Lo que viene está más bonito todavía. El concepto base y fundamental para los estudios generales es el de formación integral. Eso hay que tratar de entender. ¿Qué cosa es integral en la formación? Porque eso aparece en muchos eslogans y propaganda de las universidades. Acá ofrecemos formación integral, pero no nos dicen qué cosa es lo integral en la formación. Vamos a tratar de ver qué cosa debe ser entendido por integral en la formación. Es un concepto complejo y cuando se habla de formación integral tiene que ver con la persona. Lo integral tiene que ver con lo que la persona es de manera integral. Esta es una pregunta que lanzo como un anzuelo para ustedes, este bonito auditorio. Cuando uno viene a la universidad uno piensa que van a trabajar el cerebro, ¿cierto? Entonces todos tienen que ser muy inteligentes. Pero cuando uno viene a la universidad uno trabaja no solamente el cerebro o la mente, nota a pie de página. Cuando escriban se van a dar cuenta que las notas a pie de página son importantes. Nota a pie de página. Los interesados y las interesadas. A ver si, como tarea, cuando lleguen a casa, busquen, por curiosos y curiosas, busquen la diferencia entre cerebro y mente. ¿Es lo mismo el cerebro y la mente? No es tan fácil, así que no muevas la cabeza tan rápido. Cerebro y mente. El cerebro es lo que está acá adentro. La mente
Es algo misterioso que sucede acá adentro y que nos hace pensar. Es bien bacán el tema, bien paja. Es fascinante, en verdad. Pero bueno, les decía, uno viene a la universidad, uno tiene que trabajar la mente. Y les digo, no solamente. En la universidad no debería solamente trabajarse lo que está acá. También debería trabajarse lo que está aquí. La sensibilidad. Porque el ser humano no solamente es cabeza, es también corazón. Y también en la universidad tendría que haber espacio para que la sensibilidad crezca a través de las diferentes formas que tenemos como seres humanos para expresar la sensibilidad. Artes, por ejemplo. Todo el mundo enorme que involucra crear, la creatividad, el compromiso además con hacer cosas para otros. La sensibilidad tiene mucho que ver con la empatía. Si no hay sensibilidad, probablemente no haya empatía. La sensibilidad se aprende en un curso. La sensibilidad no se aprende en un curso. Se aprende haciendo, se aprende participando, se aprende interactuando con otras personas. Y sí se puede aprender poco a poco con buenos modelos docentes, que es todo un tema en la universidad. Profesores comprometidos con que ustedes se formen integralmente. Y además de la mente y la sensibilidad está el cuerpo. Porque en la universidad también el asunto del desarrollo y el cuidado del cuerpo es importante. Todo eso conforma a la persona integralmente. No es solamente mente, también es corazón, también es cuerpo. Afectos, por ejemplo. Es muy importante trabajar los afectos en la universidad. No en los cursos, sino en el entorno, en el ambiente mismo. Y eso implica, cuando se trabaja bien el tema de los afectos en la universidad, implica, por ejemplo, que va a tener una incidencia en la salud mental, que es muy importante. Y sabemos que es un tema clave por todo lo que hemos vivido en la pandemia. Una universidad, por lo tanto, es un sitio donde no solamente uno va a clases. Una universidad es un sitio donde uno vive y además va a clases. Y esa vivencia en la universidad es parte de la formación. Está lo curricular y está lo extracurricular. Ok, eso es lo que viene con las siguientes diapositivas. La siguiente, por favor. Hay una autora que está ahí, bien citada, tiene que aprender a referir bien cuando ustedes hagan trabajos. No copien, no plagien, copy-paste, chau. No compren para que otros les hagan los exámenes a ustedes. Eso está pasando un montón. Les confieso que como decano en la Facultad de Estudios Generales de Letras, y hablando muy coloquialmente, nos han metido centenares de goles por la guacha. No nos hemos dado cuenta. No sé cómo será en Barranca, pero el tema del plagio ha sido escandaloso. Y hay un montón de asesores que circulan y que les piden asesoría, que no son asesorías. Ofrecen sus servicios para suplantarlos, para dar un examen difícil, por ejemplo. ¿Pasa en Barranca? Todavía, tienen suerte. Pero pasa. Y va a depender de ustedes que no pasen, no compren esos servicios. Aprendan ustedes, solas y solos. Nadie aprende por ustedes. Entonces, Martha Nussbaum, en un libro que se llama El cultivo de la humanidad, una defensa clásica de la forma en la educación, dice lo siguiente. Ayuden por favor con los ítems de la diapositiva. Todos de corrido para verlos de golpe, por favor. Uno más. Uno más. Uno más. No, ahí. La anterior. Ya. ¿Qué cosa nos dice Martha Nussbaum cuando nos presenta las características generales de la formación integral? Nos dice que debe ser estimulante e incisiva. Los cursos, y eso depende mucho de ustedes y de sus profesores, los cursos vinculados con los estudios generales, para conseguir esta formación integral, tienen que retarlos. Tienen que retarlos a ustedes a pensar. Tienen que desafiar su comprensión del mundo. No le tengan miedo a pensar diferente en la universidad. Abran, por lo tanto, su mente a constituir su mundo de una manera diferente con los cursos.
Si ustedes no cambian en la universidad no está haciendo bien su trabajo. Algo tiene que pasar dentro de la universidad. Ustedes tienen que abrir su mente y comprender más. Y para comprender más tienen que retarse a sí mismos para entender más. Despertar el sentido crítico de los estudiantes y reflexionar sobre cómo construimos valoraciones. Nuestro mundo está construido con relatos que nos dicen qué son las cosas, cuánto valen y por qué es así. Nuestro mundo no es obvio, está construido. Lo construyen los seres humanos, nosotros. Eso lo hacemos como seres humanos. Representamos el mundo para poder situarnos, ordenarlo y vivir. Todo eso se construye, todo eso se puede entender por qué se construye así y no de otra manera. Debe promover una mirada intercultural y diversa. Estos cursos, vinculados con la formación integral en estudios generales, deben hacer abrirnos los ojos, sobre todo en un país como este, complejo, que hay demasiadas culturas en juego, no solamente una. Tiene que ver con el lenguaje. Pero a veces nos burlamos de quienes no hablan bien el castellano. Y eso es una estupidez. No nos habla bien como personas. Tenemos que entender y entender cada vez mejor que este país va a desarrollarse si es que entendemos y respetamos mejor las culturas que viven con nosotros. Y eso no lo hacemos tan bien muchas veces. Y nos burlamos tontamente de quien piensa diferente, habla diferente o vive diferente. Estimular una reflexión crítica sobre la propia cultura y desarrollar la importancia de la dimensión política y ciudadana. Y esta cultura, la mía, que convive con otras, también tengo que saber mirarla con cierta distancia para saber qué trae y qué no trae, cuáles son sus límites, qué me da y qué no me da, y cómo hacerla crecer en lo mejor posible. Y tiene que ver, por lo tanto, mucho con la cultura que me representa, en la que yo vivo, cómo me forma como ciudadano. Y sobre eso tenemos que ser muy autocríticos como peruanos, ¿o me equivoco? Porque hay toda una cultura de hacer las cosas fácil, de que me resulte lo más económica en tiempo. Y no importa si no es correcto. Y no importa si es que tengo que hacer algo medio chueco. Rápido. Lo más rápido y cómodamente posible. No tenemos una cultura del esfuerzo. Y tenemos que desarrollar mucho más en la cultura que nos representa para que desde lo que somos seamos mejor como personas y como país. Debe fomentar una imaginación narrativa, porque nos permite ponernos en el lugar del otro. ¿Qué cosa es una imaginación narrativa? La literatura ayuda muchísimo para esta imaginación narrativa, porque leyendo los relatos de otras personas me meto en el mundo de las otras personas. Y metiéndome en el mundo de las otras personas, no por curioso, sino porque entiendo más y por lo tanto soy más empático con otras maneras de sentir y ver las cosas. Y eso lo necesitamos también bastante en el país. ¿Por qué? Porque en este país, en este momento, estamos sumamente alejados en dos polaridades, digamos. ¿Se han dado cuenta que desde hace meses no se discute mucho en el país, sino que se ataca a la persona? Dígame si miento. Y dígame qué cosa puede hacer la universidad al respecto y qué cosa pueden hacer ustedes al respecto. No estamos acostumbrados a entender la diferencia, nos estamos acostumbrando a atacar lo diferente y etiquetamos con muchísima facilidad. No, ¿para qué lo vas a escuchar si es un caviar, si es un rojo o si es un facho? Y en el medio, todos los matices del medio, ¿dónde están? Entonces estamos perdiendo matices en la discusión. Eso no puede pasar con ustedes, menos ingresando recién a la universidad. Recuperen esa diferencia rica, o la riqueza en la diferencia. Sáquense lo más que puedan las etiquetas que reducen el mundo a blanco o negro.
Se los digo de primera mano. Yo vengo a una universidad a la que los que están ingresando en este momento, sus padres y sus amistades están diciendo, oye, no vayas a la Católica porque es una universidad de rojos. Es verdad. Y no es así. No es así. En la universidad tiene que haber diferencia, tiene que haber gente que piense así, que piense así y que piense de otra manera. Sin diversidad no hay universidad, porque universidad viene justamente de eso, de universo, de diferencia. No entren, por favor, en esa corriente de homogeneizar el pensamiento de una sola manera, porque el mundo no es así de homogéneo, el mundo es diverso. Eso se tiene que aprender con los cursos en estudios generales. Y debe estimular el valor de la abstracción y de los procesos inductivos y deductivos en la construcción de cualquier forma de conocimiento. Esto es clave y es un poquito técnico leerlo tal como está en pantalla. Tienen que trabajar su mente. Esto es trabajo de mente. Trabajar su mente para saber deducir, para saber analizar, para saber sintetizar. Eso involucra leer y entender lo que se está leyendo porque lo estoy descomponiendo en todas sus partes. Ese trabajo con la lectura es clave en la formación integral. Clave. Y ustedes tienen que pasar por ello y aprobar bien, porque han aprendido bien. Ya vamos entrando a la última parte. La siguiente, por favor. La complejidad. Seguimos desplegando el contenido. Si me ayudan, por favor. Como hemos visto, se tiene una idea difusa, propagandística de la formación integral, y creo que ahora sabemos que es un poco más interesante que la propaganda. ¿Seguimos? Esto que es formación integral, espero que vayan entendiendo, es un asunto fundamental para la construcción de la persona. Los cursos de estudios generales no deben ser cursos decorativos, ornamentales, en la malla curricular, para tener un poco más de cultura general. Tienen que ser cursos que formen a la persona. Siguiente. Y esto es algo que sucede en todas las universidades. También sucede acá en Barranca, por lo que he visto, pero sucede en todas. Y es que hay carreras profesionalizantes que piensan que en los 5 años de estudio es poco tiempo para la especialización y le quitan espacio a los cursos de formación de la persona. Esa tensión entre formación y especialización es una tensión en todas las universidades. Cuando uno está en la posición mía, que defiende la formación integral, esta es la lucha constante. Abrir espacio para los cursos de formación integral. Abrir espacio. Algunos colegas me miran sonriendo diciendo, sí, pues, difícil, ¿no? Difícil. Esa es la lucha constante. Está muy bien prepararlos para la profesionalización, pero está muy bien que ustedes se preparen para esa profesionalización, siendo también personas que se han formado integralmente. Una y la otra. No tendría por qué haber rivalidad, porque serán mejores profesionales si es que primero se han abierto a entender el mundo mejor como personas. La siguiente. La tercera parte es la última, será relativamente breve y espero que sea la parte que les resulte más interesante. Yo ya voy terminando en verdad. Tiene que ver con el sentido y la importancia de los estudios generales. La siguiente. ¿Por qué es importante lo que les estoy diciendo? ¿Por qué es importante que haya comenzado hablándoles de por qué me dedico a la docencia? ¿Por qué puede ser para mí importante decirles que yo creo en la educación, con pasión? Porque tenemos que prepararnos para el futuro. No es una chamba cualquiera la educación, es sembrar saber en las personas. ¿Para qué? Para poder vivir mejor mañana. Y esa es una responsabilidad enorme la que tenemos como docentes. ¿Cómo prepararlos a ustedes, que están recién empezando, para el futuro? Porque lo que se viene va a ser diferente. ¿Cómo entender el presente para que puedan responder para el futuro? Los que van a ingeniería, por ejemplo. ¿Cómo? Vamos a ver. Les voy a dar un pequeño alcance. La siguiente, por favor. ¿Qué se espera del profesional de hoy pensando en el mañana? Esa sería la pregunta guía. La siguiente. Están los objetivos del milenio. No me los he inventado yo.
Acá no es cosecha del profesor que les viene a contar un rollazo. Esto es UNESCO. ¿Qué es aquello que la UNESCO recomienda que las universidades tomen en cuenta para formarlos a ustedes? La siguiente. No, la anterior. Ya, ahí, un ratito. Primer objetivo. Este mundo que vivimos va a ser mejor si nos orientamos a que haya menos pobreza en el mundo. Tremenda cosa. Si no creemos en eso, entonces vamos abandonando un poco el mundo que queremos. Tenemos que reducir la pobreza. De todas maneras. Y eso no hay milagro, es trabajo. Segundo objetivo, hambre cero. Y eso lo sabemos muy bien. Sucede también en el Perú. En otros sitios es peor todavía, pero acá también. Hambre. Hambre cero. 3, salud y bienestar. Nos ha tocado de lleno con la pandemia. No estamos preparados para enfrentar lo que enfrentamos para la pandemia y seguimos sin estar debidamente preparados. Educación de calidad. Y eso se dice muy fácil, pero tiene que ver con una buena universidad que los forme bien para el futuro. Igualdad de género. Este es un tema grande que genera también mucha controversia. La gente se ríe cuando alguien dice las, los, les, ¿no? Y algunos pueden empezar, acá en el mismo auditorio, ay, esas son tonterías, Julio. Eso las, los, les, ya me cansó ya. No se cansen, porque el idioma, ningún lenguaje es neutro. Todo lenguaje viene con una carga semántica. Y el castellano tiene una carga semántica muy fuertemente orientada al hombre. Es un idioma bien machista, el castellano. Y eso hay que saber visibilizarlo. Espero no ofender a algunos. Pero es así. En español tenemos una palabra para Dios que es masculina. En otros idiomas Dios no es masculino, es neutro. Y si ustedes creen en Dios, por ejemplo, si creen, entonces creen que es una entidad que ha creado todo. Y cuando uno desde el lenguaje mismo comienza a creer que quien ha creado todo es hombre, de ahí se derivan un montón de consecuencias. Entonces, poner la vista en lo que el idioma dice y hacer visible cómo el idioma también tiene una carga de género y cómo ver de qué manera se reduzca implícitamente y explícitamente esa carga en el género con el idioma, es un gran trabajo para el futuro, para que haya equidad de género entre hombres y mujeres y entre aquellos y aquellas que deciden ser algo diferente también. Agua limpia y saneamiento. El tema del agua va a ser el tema del futuro. ¿Cierto, colegas? Ese va a ser el tema. Agua. El Perú no está debidamente preparado para manejar escasez de agua. Más abajo, Chile está peor que nosotros. Pero nosotros no estamos bien y tenemos que prepararnos para manejar agua. Energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura. Ya voy yendo más rápido porque esto es también tarea para ustedes. Reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima. Lo que está pasando es consecuencia de lo que el ser humano hace con su planeta. Vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas. Y 17, alianzas para lograr los objetivos. Esta última, solamente brevemente, alianzas para lograr todos los objetivos anteriores. ¿Cómo nos vamos a situar para cooperar unos con otros? ¿Cómo hablar, por ejemplo, en una universidad interdisciplinarmente? Ese es un trabajo muy bonito. ¿Cómo hacer que las disciplinas se integren y no cada quien por separado? Y eso, les digo, tiene mucho que ver con los estudios generales. Porque en todo el tiempo que yo vengo trabajando y muchas veces luchando a brazo partido para instaurar estudios generales en las universidades en el país, la gran dificultad es cómo las especialidades, este es mi territorio, no te metas. Es verdad. No. Yo quiero mis cursos de estudios generales, tú los tuyos. Cuando el sentido de los estudios generales es justamente esta interdisciplinariedad, porque está a la base de la formación integral.
La siguiente. Entonces, ¿qué se espera del profesional de hoy? Y esto va para ustedes. Esto está pensado para ustedes. ¿Qué se espera del profesional de hoy para poder enfrentar el desafío del futuro? Sigamos. Ustedes tienen que aprender a ser capaces de leer y leerse en el mundo. Leer está entre comillas, porque tiene que ver con libro, la palabra leer. Está entre comillas para indicarles que ustedes tienen que saber entenderse a sí mismos y entenderse en el mundo. Si no, van a perder el tren. El tren. Hay un tren de cercanías pensado que llega hasta Barranca, ¿no? Si ustedes no se leen bien en el mundo, ni leen bien el mundo, no van a entender por dónde van a venir las cosas en el futuro. Esa es tarea de ustedes. La universidad tiene que colaborar, pero la tarea es de ustedes. Y por lo tanto, entendiendo, se pueda colaborar con un mundo mejor. Suena ideal, colaborar con un mundo mejor. Pero les digo, si ustedes no creen en un mundo mejor, entonces tampoco vamos a hacer nada al respecto. Quien se dedica a la docencia no puede perder nunca la convicción de que el mundo puede ser mejor a través de la educación. Si no, estamos fritos. Que esté preparado para resolver asuntos de su especialidad, pero que no solo sepa de su especialidad. Segunda tarea para ustedes. ¿Qué necesitan? Saber de ingeniería, saber de obstetricia, saber de derecho, saber de contabilidad, pero no solamente saber de ingeniería, de obstetricia, de contabilidad o de derecho, sino saber el vínculo entre esas disciplinas y las otras, porque todas están vinculadas. No es posible. Yo vengo de las letras, así que me limitaré a lo que sé mejor. No es posible un buen abogado que no sepa en qué país está trabajando y que entienda el tejido social del país. Menos en derecho penal, por ejemplo. Menos. Entonces hay que saber leerse en el mundo y saber entender qué pasa para poder prevenir, para poder actuar y para poder construir ese mundo mejor que todos quisiéramos. Siguiente. Que sean ustedes capaces de trabajar interdisciplinarmente. Eso es tarea de la universidad. Que los acostumbren a trabajar en grupos interdisciplinarios. Eso se consigue en los estudios generales, donde confluyen todos y todas. Vayan aquí, o vayan allá, o vayan allá. Siguiente. Y que sea capaz de tomar iniciativas acertadas, proactivo, propositivo, crítico y creativo. Esto es importante, muy importante. Proponer creativa y asertivamente. No tratar de imponerse, porque yo tengo la razón y los demás no. Hay que consensuar. Hay que hacer que los demás entiendan cuál es mi punto de vista y hay que ser capaz también de lograr que los demás entiendan hacia dónde voy y eventualmente me sigan. Convencer, por lo tanto. La siguiente. Que tenga sentido de responsabilidad social, formación ética y ciudadana. Clave para el país. Responsabilidad social, ética y ciudadana. Voy a las siguientes para ir cerrando. Hay dos objetivos generales y hay tres ejes de trabajo con los estudios generales que yo tengo en mi cabeza y de los que yo quiero convencer a ustedes. Ya los hemos visto. Primer objetivo general, saber leer el mundo y saber leerse en el mundo. Y leerse, por lo tanto, en la profesión. El segundo, un sentido activo de colaboración, integración y compromiso. Y para eso hay tres ejes de trabajo para la institución. La formación intelectual, la formación de la sensibilidad y la formación ética y ciudadana. De esa manera, trabajando estos tres ejes, se logra esa integralidad de la formación integral que va a colaborar que ustedes estén bien preparados para lo que se viene en el futuro. Y esta es la última parte de la presentación. Siguiente. ¿Dale? Es muy simple, así que pasaré más rápido. ¿Dale?
Cuando se habla de formación intelectual, lo que sucede y se cultiva en la mente, se habla de que ustedes tienen, a través de los estudios generales, que desarrollar las capacidades de análisis, reflexión crítica, argumentación teórica y deliberación práctica. Se entiende por sí misma, me parece. Con sus cursos, en los cursos de estudios generales, apuntar directamente a favorecer, a desarrollar el análisis, a que piensen críticamente los contenidos, a que sean ustedes capaces de argumentar cuál es su punto de vista y convencer al otro, y que puedan estar abiertos a discutir y a escuchar otras posiciones. Son 4 que parecen simples, pero tendrían que estar como eje de todos los cursos vinculados con los estudios generales. La siguiente. Cuando hablo de formación de la sensibilidad, me refiero a que en los cursos de estudios generales se apunte a desarrollar la capacidad de admiración. Admiración. Este mundo está lleno de belleza, está lleno de curiosidades, está lleno de algo que me llama siempre la atención si es que me detengo a mirar, si es que le pongo atención y no paso por el costado, como si solamente me importara lo que quiero hacer en la siguiente hora o en el siguiente día. Desarrollar nuestra capacidad de admiración, sentido de belleza y armonía y la capacidad de ponernos en el lugar de otro. Cuando yo vengo a Barranca, lo que veo, por ejemplo, lo que veo siempre cuando me acerco, ayer por ejemplo llegaba a las 6:30 y no sé si ustedes les decía, cuando vengo a Barranca, ayer llegué a las 6:30, lo que yo siempre veo en Barranca, por ejemplo, es que tiene una espectacular puesta de sol. Es preciosa la puesta de sol en Barranca. Es diferente a otros sitios. El sol es más ancho, es rojo, intenso. Y cuando entro al valle, y el valle del río Pativilca es un valle precioso, es un valle verde. Cuando uno vive en un sitio todos los días, uno no se da cuenta, porque uno se acostumbra. No se acostumbren tanto que ya no les importe descubrir con asombro lo que tienen en su mundo cercano. Eso es formar la sensibilidad. Asumir también la pluralidad que somos y asumir que el mundo común implica y supone una multiplicidad de perspectivas. Ya lo mencioné, estamos cerrando, estas casi son las conclusiones. Si desarrollamos la sensibilidad, desarrollamos la empatía. Y desarrollar la empatía desarrolla la solidaridad, porque uno se comienza a poner en el lugar de otro. Y eso nos va a hacer mejor como país. Ha habido mucha solidaridad en los últimos años a partir de la pandemia, porque necesitábamos integrarnos como sociedad, porque había muchas carencias. Sin empatía eso no sucede, y la empatía necesita de sensibilidad. La siguiente. Formación ética y ciudadana. Ya, en verdad, les prometo, estoy cerrando. Es mantener el interés, ¿no? Es lo último, y es lo más importante probablemente. El destino ético del saber es tan importante como el saber mismo. Esta frase la pueden leer y no aterrizar si es que no les digo lo siguiente. No basta saber éticamente. No basta que yo sepa qué debo hacer. Es necesario, si sé lo que debo hacer, es necesario que lo haga. Por lo tanto, es tan importante el saber ético como su destino, el hacer. Se trata, por lo tanto, de formar profesionales que sean capaces de no usar lo público para fines privados. Y eso en el país es moneda corriente, lamentablemente. Usar lo público para fines privados. Y cuando sucede eso, hay mucha corrupción. Y cuando hay mucha corrupción, las cosas cuestan más. Y por lo tanto no se hacen tan bien. Y que asuman los problemas de su localidad, su región y su país como problemas propios. Simple de decir y fácil y difícil de poder lograr. La siguiente.
Por lo tanto, cuando hablamos de ética y de ciudadanía, no se trata solamente de declaraciones, de normas, de leyes. Se trata de cumplimientos, de asumir, de interiorizar, de hacer. Siguiente. Todas de corrido, por favor. Eso implica ser conscientes de sus derechos y deberes, respetarse a sí mismos, a sí mismas y respetar a los otros. Y sobre todo actitudes, como muchos y muchas de ustedes tienen, que ya están un poco cansados y sin embargo me siguen escuchando mayormente bien. Actitudes. Implica saber participar democráticamente en la deliberación pública. Esto es un gran reto para el país. No nos estamos escuchando. Estamos atacando y destrozando al rival antes de escuchar y entender por qué puede ser diferente. La universidad tiene que enseñar, debe enseñar eso. ¿Y la siguiente? Es lo último. La verdad importa. La verdad importa. Estamos viviendo un mundo donde se puede decir cualquier cosa. Y si se repite y se repite y se repite, la gente lo cree y no importa que sea falso. Pero eso no debe pasar en la universidad. O sea, si hay un sitio que debe defender la importancia de la verdad, es la universidad. Si nosotros nos retiramos de ese empeño como universidad, entonces ya nos rendimos. Y eso no debería pasar. Creo que hasta aquí. La siguiente creo que ya comenzamos con la bibliografía. Rápido, son las conclusiones para tener en cuenta con los estudios generales. Todas de corrido. Todo eso ya se ha dicho. La manera como organizar los estudios generales depende de cada universidad. Pueden ser horizontales o transversales, independientes o dependientes de las facultades. Hay naturales diferencias entre letras, ciencias y artes. Y hay una estructura para los estudios generales que si se decide siempre va a ser costosa, siempre va a ser muy difícil, pero probablemente, sobre todo para mí como persona, es lo más eficaz, que haya una unidad independiente, autónoma, de estudios generales, que no dependa de las facultades. Pero bueno, ahí no me meto. Ahí no me meto. Eso es decisión de cada institución. Ahí está la bibliografía y yo con esto ya, como pueden darse cuenta, he terminado de decirles estas palabras y con ello esta conferencia magistral para ustedes, para inaugurar su vida universitaria y su semestre en la Universidad Nacional de Barranca. Muchísimas gracias por su atención.